Hola chicos, ¿cómo andan todos? Bueno, espero que estén todos bien. Este video corresponde entonces al tema de competencia en sistemas agrícolas y complementa el material de lectura que les envié oportunamente. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas cuestiones básicas de la competencia. Una de las primeras preguntas que tenemos que responder para entender cómo funciona la vinculación entre los cultivos y las malezas es qué condiciones deben cumplirse para que exista competencia entre dos o más especies. Y básicamente hay dos condiciones. La primera es que los recursos por los cuales compiten, agua, nutrientes o luz fundamentalmente, tienen que ser escasos con relación a las demandas conjuntas de las especies que compiten, si no tienen que acalzar para que las competidoras puedan desarrollarse potencialmente, con todo su potencial. Y la segunda condición es que las especies que compiten tienen que superponer parcial o totalmente sus nichos ecológicos. De otra manera no podrían encontrarse y por lo tanto no podrían competir. Respecto de esto último, acá les pongo un ejemplo, ¿sí? Brassica rapa o nabo, ¿sí? Una maleza de invierno que normalmente invade cultivos invernales, como en el caso del trigo. Estas dos especies tienen una fenología similar, son especies invernales, de modo que es muy probable que coincidan sus nichos y por lo tanto compartan espacio y tiempo y consecuentemente tenga lugar la competencia. Otro ejemplo, en este caso, de especies de primavera-estivales, tenemos una maleza, Amaranthus suyo colorado, puse SP porque hay varias especies de Amaranthus, y el cultivo de soja, que también coinciden en sus características fenológicas, de modo que también es muy probable que coincidan sus nichos ecológicos y por lo tanto terminen compitiendo entre ellas. Entonces, estas dos condiciones son fundamentales para que se pueda dar competencia, que haya algún recurso limitante y que coincidan, al menos parcialmente, los nichos. Cuanto más parecidos son los nichos, cuanto más coincidentes son, mayor va a ser la intensidad de la competencia. Puede suceder que haya, por ejemplo, germinación de Brassica rapa al inicio de cultivos de soja, pero difícilmente va a haber una competencia intensa porque los nichos son diferentes y rápidamente la soja va a desplazar a una especie invernal. Lo mismo puede suceder con la aparición tardía de Amaranthus en cultivo de trigo. Bien. La segunda pregunta relacionada con la competencia es qué atributos de las poblaciones pueden ser afectadas por la competencia interespecífica. Bueno, fundamentalmente el crecimiento, la fecundidad y o la supervivencia. Y la tercera pregunta es qué factores condicionan la habilidad competitiva de una especie, ¿sí? ¿Qué factores hacen que una especie pueda ser superior competitivamente a otra? Bien, una de ellas son las condiciones ambientales en las cuales se encuentran, ¿sí? El balance de la competencia entre dos o más especies puede cambiar si cambian las condiciones del ambiente. Otro de los factores que condicionan la habilidad competitiva es el factor ambiental por el cual están compitiendo. Si, por ejemplo, una especie puede ser mejor competidora que otra cuando el recurso limitante es agua, pero puede ser peor competidora
si en el caso de que el factor de competencia sea, por ejemplo, nitrógeno, ¿sí? O luz. Y el tercer factor es la característica de las especies con las cuales se están compitiendo. Acá les pongo un ejemplo en el caso de que varíe, por ejemplo, la condición de nitrógeno en un sistema de soja que está compitiendo con gramíneas de verano. En este caso, si el contenido de nitrógeno en el suelo es bajo, la competencia seguramente va a favorecer a la soja, porque ustedes saben que es una especie que fija nitrógeno. De modo que si en el suelo tiene bajo nitrógeno, de todas maneras lo puede obtener vía simbiosis del aire, cosa que no puede hacer la gramínea. Ahora, si el contenido de nitrógeno es alto, probablemente la competencia favorezca a la gramínea, que tiene mayor tasa de crecimiento. Así que, bueno, entonces la conclusión es que si varían las condiciones ambientales, puede variar la habilidad competitiva de las distintas especies que están compitiendo. Bien, entonces, en este contexto de competencia, voy a desarrollar ahora el concepto de maleza, es decir, vamos a tratar de ver por qué determinadas categorías de especies son exitosas en los ambientes agrícolas y terminan compitiendo con los cultivos, lo que normalmente conocemos como maleza. Hay distintos puntos de vista de la maleza, depende del ámbito del cual es percibida esta categoría de plantas. Para un agricultor, normalmente las malezas son aquellas plantas que crecen fuera del lugar, ¿sí? Donde su crecimiento realmente no es buscado y que terminan afectando la producción a través fundamentalmente de mermas en el rendimiento y de aumentos en los costos de producción, ¿sí? Como resultado de la necesidad de tener que implementar controles químicos o de otra naturaleza. Desde esta perspectiva del concepto de maleza, históricamente la agronomía se planteó como objetivo principal desarrollar técnicas y métodos que permitan reducir los efectos negativos de las malezas. ¿Sí? Es decir, una vez establecido el problema, ¿sí? En este caso les puse una foto de un cultivo de maíz invadido por malezas. Entonces el objetivo es eliminar los competidores para que el cultivo pueda crecer libre de competencia. Y durante mucho tiempo este enfoque prevaleció en cuanto a la percepción del problema de la competencia. Fundamentalmente también enmarcado, digamos, en el modelo de la Revolución Verde. Desde el punto de vista ecológico, las malezas son percibidas como plantas que poseen una determinada estrategia adaptativa que les permite ser exitosas, particularmente en ambientes disturbados y transitorios como son los ambientes agrícolas. Y en este contexto, el principal objetivo de la ecología es comprender las causas del éxito y de la eficiencia de estas categorías de plantas en los hábitats que invaden. Es decir, para poder manejarlas, primero hay que entender cuáles son las características que les permiten invadir los sistemas y competir con los cultivos. Y bueno, acá hay un ejemplo de rama negra invadiendo un barbecho y un cultivo de soja incipiente que está siendo invadido también por malezas. Bien, ¿cuáles son las causas
entonces ecológicas que facilitan la aparición y la difusión de malezas. Bien, ya hemos visto que los sistemas agrícolas, cuando reemplazan los ecosistemas naturales, generan una serie de cambios, ¿sí? Fundamentalmente retrotraen el sistema a las etapas iniciales de la sucesión ecológica, y eso hace que las condiciones ambientales sean muy diferentes. ¿Sí? Transforma ambientes estables, ¿sí? En ambientes transitorios, abiertos, donde se abren los espacios, donde se liberan recursos. Entonces, el reemplazo de ecosistemas naturales maduros en su estado climáxico por sistemas agrícolas retrotrae la sucesión a los estados iniciales y transforma un ambiente estable, favorable a especies K-estrategas en un ambiente transitorio que favorece a las especies R-estrategas. Ustedes han visto seguramente con Marcelo Gandini la teoría de selección RK, la vamos a repasar rápidamente para poder entender cuáles son las propiedades de las malezas que las hacen exitosas en estos ambientes. Acá tenemos algunos de los atributos y los ambientes transitorios y los ambientes estables. La capacidad colonizadora de las plantas que habitan o que están adaptadas a ambientes transitorios es alta, ¿sí? Es baja en ambientes estables. La capacidad competitiva es al revés, es baja en ambientes transitorios y alta en ambientes estables. El ciclo de vida es anual, fundamentalmente anual en ambientes transitorios, fundamentalmente perenne en ambientes estables. La inversión en estructuras productivas es alta y baja, el número de semillas es alto y bajo, el tamaño de las semillas es pequeño y grande, la inversión en estructuras reproductivas es baja y alta, y la tasa de crecimiento es alta y baja. Quiere decir que la estrategia de las plantas que están adaptadas a ambientes transitorios la denominamos estrategia R, y las que están adaptadas a ambientes estables las denominamos estrategia K. ¿Dónde ubicamos entonces las malezas? Bueno, ya dijimos que la agricultura transforma ambientes estables en ambientes transitorios, de modo que las ubicamos asociada a la estrategia R. Si la mayoría de las malezas anuales tienen estas características: alta capacidad colonizadora, baja capacidad competitiva, lo que no significa que no compitan, ¿sí? Porque los cultivos también son R-estrategas, y entonces la capacidad de competencia está más o menos equilibrada. Tienen ciclo de vida anual, alta inversión en estructuras reproductivas y producen un alto número de semillas de tamaño pequeño, baja inversión en estructuras no productivas y alta tasa de crecimiento. Esta característica de producir un alto número de semillas pequeños es lo que le da la capacidad colonizadora, ¿sí? La capacidad de invadir terrenos rápidamente. En el caso de las malezas perennes, por ejemplo, sorgo de Alepo o gramón, si bien se reproducen por medios vegetativos, el caso de sorgo de Alepo además también produce semillas, pero el tema es que tienen banco de yemas, ¿sí? en los rizomas o en los estolones, y entonces funcionan casi como una planta R-estratega. Igual la vamos a ubicar un poquito más en el medio, digamos, una estrategia intermedia entre R y K estrategas. Bien. El tercer punto de vista a partir del cual podemos visualizar las malezas es el punto de vista agroecológico. En ese sentido, las malezas son vistas como plantas que poseen un conjunto particular de caracteres biológicos que las convierten en seres indeseables cuando interfieren las actividades humanas. Estamos combinando las dos visiones, la ecológica y más la agronómica.
El principal objetivo de la agroecología es contribuir al desarrollo de estrategias de manejo integrado que estén fundamentadas en el conocimientos básicos sobre la dinámica poblacional y sobre los procesos agroecosistémicos. En este esquema representa la dinámica, digamos, de las malezas en un sistema agrícola, donde tenemos la dispersión de semillas al finalizar los cultivos, la entrada al banco de semillas, ¿sí? La entrada al suelo, ¿sí? Para incorporarse al banco de semillas, y en el siglo siguiente la germinación y el establecimiento de un sistema de competencia entre los cultivos y las malezas. Acá entonces, bueno, lo que propone la agroecología es no solamente ocuparnos de las malezas cuando están ejerciendo el problema, cuando están ejerciendo el daño a través de la competencia, sino empezar mucho antes y manejar todo este sistema dinámico que hace precisamente, bueno, a la dinámica de las malezas. Entonces acá podemos podemos reconocer dos fases importantes en la dinámica de las malezas. La fase de competencia, específicamente con el cultivo, ¿sí? Para lo cual vamos a tener que desarrollar una serie de acciones tendientes a mejorar la habilidad competitiva del cultivo, y el manejo del banco de semillas, ¿sí? Para que progresivamente podamos ir reduciendo el número de semillas en el banco. Bien, vamos a hablar un poco entonces específicamente del banco de semillas de malezas en suelos agrícolas. Primero, respecto de la longevidad, la mayoría de las malezas de suelos agrícolas son muy longevas, ¿sí? Pueden permanecer mucho tiempo en el suelo, viables, ¿sí? ¿Sí? Con capacidad, digamos, de germinar. Estos son algunos datos bibliográficos. Fíjense la cantidad de años que pueden sobrevivir las malezas de algunas malezas, perdón, las semillas de algunas malezas. En algunos casos extremos, como que en Opodium album se encontraron semillas de 1700 años, aunque esto en realidad es un dato que proviene de cuevas y no de suelo, pero en el suelo se han encontrado semillas de muchísimos años. Sí, normalmente superan las décadas y a veces los más de 100 años. Otra característica del banco de semillas es el tamaño. El tamaño, acá tienen algunos datos para que tengan una idea. Estos son una recopilación de datos bibliográficos que hice en algún momento. Estos son datos antes, digamos, que corresponden a una etapa previa a la difusión de los herbicidas. Abarcan un periodo entre 1912 y 1963. Y fíjense el tamaño, ¿sí? La cantidad de semillas por metro cuadrado que puede haber en la capa arable de un suelo agrícola. En promedio de estos datos da un rango entre 12.000 y 40.000 semillas por metro cuadrado. Esto es antes del advenimiento de los herbicidas. ¿Qué pasó después? Uno esperaría que con el desarrollo tecnológico y el control químico de las malezas, estos valores tendrían que haberse reducido significativamente. Sin embargo, estos son datos posteriores del año 77 al 99. Fíjense que los valores, el rango es más amplio, pero el promedio prácticamente es el mismo, ¿sí? Es decir, no hubo, si bien los herbicidas permiten reducir los efectos de la competencia, no hubo un efecto importante sobre la reducción de los bancos de semillas de malezas. Quiere decir entonces que para poder atacar, digamos, o reducir el banco, necesitamos otras medidas,
otro criterio de manejo de las malezas, además de el tradicional control químico. Bien. Tercer característica del banco de semillas, la germinación. Bien. Estos datos representan el porcentaje de semillas viables que dan plántulas, ¿sí?, a lo largo de una estación de crecimiento. Fíjense que el porcentaje de germinación no supera el 10%, ¿sí? Estos son otros datos bibliográficos que dan cuenta de lo mismo, ¿sí? El porcentaje de semillas del banco, presentes en el banco que germinan en cada estación de crecimiento es inferior al 10%. Bien. Ahora, ese 10%, de todas maneras, si nosotros tenemos un banco con 40.000 semillas por metro cuadrado, el 10% son 4.000 semillas que germinan y dan plántula. O sea que de todas maneras, el establecimiento de malezas puede llegar a ser muy, muy alto con relación a la densidad de siembra de los cultivos. Bien. Vamos a ver ahora entonces un poco cómo es la dinámica o cómo podemos representar la dinámica del banco de semillas a lo largo de los ciclos productivos. Volvemos a este esquema y nos vamos a concentrar en esta parte, ¿sí? Entonces, esto es un modelo demográfico para una maleza anual hipotética. Esto lo tienen explicado ustedes en el material que yo les envié, material de lectura, y más o menos se describe de esta manera. Acá tenemos el número de semillas, ¿sí?, en el banco, la cantidad de semillas en el banco a la siembra del cultivo 1. ¿Sí? Ese banco está formado por semillas que ya residentes y que ya vienen de ciclos anteriores, ¿sí?, y nuevas semillas que se han incorporado, por ejemplo, a través de la maquinaria, ¿sí?, o a través de animales que han estado pastoreando y que han venido de otro lado. De este pool de semillas en el banco, una proporción determinada, que ya dijimos que es inferior al 10%, va a germinar, ¿sí?, y va a producir plántulas, ¿sí? De las semillas que germinan, no todas van a llegar al estado de plántula porque pueden morirse antes de emerger por distintos factores, fundamentalmente por depredación. Entonces, una proporción de estas semillas germinantes va a alcanzar el estado de plántula. Y estas plántulas también, una cierta proporción, va a alcanzar el estado de planta reproductiva y el resto se va a morir o bien por competencia o bien porque han sido afectadas por algún control, por ejemplo, químico. De estas plantas reproductivas, ¿sí?, van a tener una determinada fecundidad, es decir, van a producir una determinada cantidad de semillas, de las cuales una proporción se va a ir del sistema, por ejemplo, en la cosechadora, y el resto va a caer al suelo y se va a incorporar al banco de semillas durante el barbecho, ¿sí? Esta vez representa el barbecho. Este banco de semillas, ¿sí?, al finalizar, después de la cosecha del cultivo, va a estar formado entonces por las semillas nuevas que fueron recientemente introducidas por las plantas de maleza que empezaron a reproducirse y por el porcentaje del banco de semillas dormidas, ¿sí?, que sobrevivió durante el ciclo del cultivo y permanece en el suelo. Una parte de estas semillas pueden ser depredadas y entonces
esta proporción puede ser variable dependiendo de los controles que hayan tenido, o porque se murieron directamente por condiciones adversas. La cuestión entonces es que después de la cosecha de este cultivo, tenemos este banco de semillas y una proporción de este banco, ¿sí?, va a sobrevivir hasta la siembra del próximo cultivo. Entonces ahí completamos entonces el modelo demográfico. En esto mismo se los voy a mostrar ahora en un esquema conceptual, donde vamos a ver mejor cuáles son las ganancias y las pérdidas del banco de semillas a lo largo del ciclo productivo. Tenemos acá la siembra de un cultivo, en este caso cultivo de trigo, donde durante la implantación del cultivo va a haber pérdidas del banco de semillas por germinación, ¿sí? Ese 10, 5, 6, 7, 8 o 10% de semillas que germina, para el banco es una pérdida. Ahora, por otra parte, esas semillas van a producir una cierta cantidad de plántulas, ¿sí?, algunas de las cuales pueden llegar a reproducirse. En esta etapa del ciclo productivo, ¿sí?, es lo que se denomina el periodo crítico de competencia. Esto lo van a ver mejor en terapéutica, pero bueno, es el periodo donde hay que efectivamente aplicar los métodos de control para evitar que la competencia genere pérdida de rendimiento. Y bueno, este periodo varía con los cultivos, ¿sí? Así que eso lo van a ver bien en terapéutica. Bien, la cuestión es que cuando el cultivo llega a la cosecha, va a haber algunas plantas de maleza que, a pesar del control, no fueron controladas, y esas plantas van a semillar, y al momento de la cosecha sus semillas van a ser dispersadas sobre el suelo, y entonces eso representa una ganancia neta del banco por incorporación de nuevas semillas. Durante el barbecho puede haber pérdidas de semillas, por ejemplo, por depredación. ¿Sí? Hay muchos pájaros, micromamíferos, pequeños mamíferos, insectos que se alimentan de semillas. Entonces, uno puede manejar el barbecho tratando de potenciar la acción de esos organismos y entonces reducir la cantidad de semillas incorporadas, recientemente producidas, que efectivamente se incorporen al suelo durante el barbecho. Y así llegamos entonces a la próxima cosecha. Quiere decir entonces que, fíjense ustedes que hay muchos factores, ¿sí?, muchos procesos que uno debería tener en cuenta, ¿sí?, cuando pensamos en un plan de manejo integrado de malezas. Bien, hasta acá entonces hablamos del banco de semillas, y vamos a hablar ahora entonces del segundo aspecto de la dinámica, que es la competencia propiamente dicha, es decir, el momento en que se produce la competencia. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, manejar la habilidad competitiva del cultivo, ¿sí? Y acá tenemos que considerar tres aspectos fundamentales. La velocidad de germinación y emergencia, es decir, cuanto mayor sea la velocidad de germinación del cultivo, va a estar en mejor condiciones de competir respecto de la maleza. El vigor inicial, es decir, la capacidad que tenga el cultivo para cubrir rápidamente el suelo. Y el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el tamaño y la duración del canopeo, es decir, el IAF y el DAF. Esto ustedes lo vieron seguramente en fisiología o en agrometeorología. Entonces, ahora bien, ¿qué cuestiones podemos manejar nosotros para potenciar
estas tres características. Bueno, respecto de la velocidad de germinación y emergencia, fundamentalmente la calidad de la semilla, ¿sí? Utilizar semilla con buen porcentaje y buena energía de germinación. Respecto a la capacidad de cubrir el suelo, podemos manejar densidades y diseños de siembra, ¿sí? Densidades más altas y diseños más homogéneos van a beneficiar al cultivo respecto de las malezas, ¿sí? Cuando hablo de diseños más homogéneos, me refiero a la distancia entre surcos, ¿sí? Entonces nosotros podemos manejar la distancia entre surcos y la distancia entre plantas dentro de cada surco para generar un sistema que tenga mejores probabilidades de cubrir el menor tiempo el suelo, y de esa manera tener un suelo cubierto al momento que empiecen a germinar las malezas. Y respecto del tamaño y duración del canopeo, bueno, las dos herramientas que tenemos es la fecha de siembra y la elección del genotipo, ¿sí? Ciclos de vida más largos, tienen una duración mayor del área foliar, y bueno, genotipos con mayor tasa de crecimiento probablemente tengan mayor IAB. Entonces, estas cosas también nosotros las podemos manejar como parte de un plan integral de manejo. Bien, y ya para finalizar, vamos a hacer una síntesis de lo que serían los principios del manejo integrado de malezas, y voy a utilizar un esquema copiado de un autor que propone lo siguiente. En el techo de un principio, esto lo vamos a usar también, este esquema, para cuando en la próxima clase veamos el manejo integrado de plagas. En el techo del edificio está el objetivo del plan de manejo, ¿sí? Que en este caso sería reducir el banco de semillas y la intensidad de la competencia. En los cimientos, si en las bases, tenemos los conocimientos básicos vinculados con la dinámica poblacional de las malezas y la estructura y funcionamiento del agroecosistema. Y sobre estos cimientos, sí, para cumplir con este objetivo, tenemos una serie de columnas, ¿sí? Que entre ellas el manejo de la habilidad competitiva, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, del cultivo, el manejo de las condiciones ambientales, las rotaciones de cultivos para cortar el ciclo de algunas malezas importantes, el manejo de los barbechos. Esto también es importante, el manejo de la dispersión a través de las maquinarias y los animales, es decir, evitar la entrada de nuevas semillas, con lo cual hay que pensar en limpiar las maquinarias, sobre todo las sembradoras, y evitar el traslado de animales que han estado pastoreando rastrojos con malezas semilladas. Y una vez que hemos considerado todos estos aspectos, si aún así es necesario el uso de herbicidas, es importante la rotación de herbicidas para evitar el desarrollo de resistencias y al momento de la aplicación tener en cuenta lo que se denominan buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Que tienen que ver con la adecuada regulación de la máquina, el adecuado manejo del producto en sí mismo, no solamente durante la aplicación, sino el manejo de los envases posteriores para evitar contaminaciones. Bueno, entonces con esto completamos esta clase, ¿sí?